Acá venía la pregunta y decía, ¿a qué se refiere con flora ruminal prolífera cuando se habla de importancia de pastos? Eh, Estaba viendo ahí que a algunos les fue mal, ¿no? Bueno, acá dice, bueno, respuesta correcta es ayuda al crecimiento de microorganismos ruminales. Eh, esa es la respuesta. Para el usuario, en este caso, pues sacó 0.5 puntos de 0.5. O sea que la respuesta correcta era ayuda al crecimiento de microorganismos ruminales. ¿Por qué? Una de las opciones venía de bacterias solamente, ¿verdad? Pero dijimos, les había comentado que no solo bacterias existen, incluso hay hongos y hay protozoos. Por lo tanto, pues no podíamos limitarnos a decir que solamente crecimiento bacteriano. La idea es retroalimentar, ¿verdad? Número 2, ¿en qué consiste el sistema de filtrado que ofrecen los pastos cuando llegan al sistema digestivo? ¿Verdad? Principalmente en el rumen, ¿verdad? Los nutrientes quedan retenidos en el rumen, o sea que no pasan de largo. Esa era la respuesta, ¿verdad? En este caso, pues, 0.5 sobre 0.5. ¿Qué es el ramoneo? Habíamos hablado, acción que realizan, que realizan los animales al alimentarse de las ramas de los arbustos. Ese es el ramoneo. Es un ejercicio prácticamente de retroalimentación. Número 4. Acá, número 4, decía, ¿en qué porcentaje se disminuye la producción lechera en la época seca? Un 51%. Ese es el porcentaje en el que vemos que se reduce. Y hay necesidad entonces de administrar algún alimento conservado. ¿En qué tallo? Bueno, ¿qué es un tallo amacollador o cespitoso? Dice. Es un tallo que crece lateralmente produciendo macollas. Siguiente pregunta. Dice, son tallos que inicialmente crecen postrados y luego se elevan se levantan cuando empieza la etapa de la floración. Habíamos dicho que eran los tallos decumbentes, que nacían postrados y luego se tienden a erguir, ¿verdad? Número 7. Alternativas de aprovechamiento de forrajes para época seca. Habían 3, creo yo, y pues todas son correctas. La número 8 decía, es la cantidad de unidades animal por unidad de área en un tiempo determinado. Y la respuesta correcta era carga animal. Creo que venía presión de pastoreo, venía también capacidad de carga. No recuerdo qué otra opción había, pero la respuesta correcta habíamos dicho que era carga animal. Es un material vegetal que es cortado en alguna pradera y es suministrado como alimento para los animales. Y es un forraje, ¿verdad? Habíamos diferenciado cada una de esas denominaciones. Número 10 dice, se refiere a la calidad de distribución de vetas de grasa en las carnes. Es un indicador de la calidad de carne para el consumidor. Habíamos hablado de el marmoleo de las carnes, ¿no? Que precisamente era de observar cómo era la distribución de la grasa en el músculo de los animales. Número 11. De acá es un aspecto para la selección de especies forrajeras. Se considera el factor determinante para toma de decisiones. Y, digamos, si se evalúan esos factores que vimos, ¿verdad? De adaptación, de productividad, de gustosidad y de valor nutritivo, el determinante, no importando si las demás estuvieran bien o mal, pero el determinante era la adaptación, ¿verdad?
Eh, esa era la respuesta correcta. Luego podíamos ir analizando entre un factor y otro, pero en este caso, el determinante de esos cuatro factores era la adaptación. Número 12. Las gramíneas se caracterizan por poseer mayor cantidad de proteína que las leguminosas. Era falso. Era falso. Eh, Dijimos que las leguminosas son las que poseen mayor cantidad de proteínas. La número 13. A nivel centroamericano, Guatemala es el segundo país con mayor consumo de per cápita de leche después de Costa Rica. Era falso, ¿verdad? Guatemala era el último lugar. Número 14. Guatemala produce alrededor de 1 millón de litros de leche por día y consume más de 2 millones de litros por día. Verdadero. O sea que hay un déficit de producción. Número 15. Se estima que la ganadería aporta unos 5.000 millones de dólares anuales en ingresos directos. Aporta menos que eso, esa es la respuesta correcta. Acá contestaron con correcto, eran 500 millones de dólares, no 5.000. 500 millones de dólares anuales en ingresos directos. Número 16. El sector agropecuario PIBA tiene un impacto en la economía nacional del 17% del PIB. Era falso. Era falso. Y la número 17. Los sinónimos de gustosidad son palatabilidad y digestibilidad. Eran falsos. Los sinónimos eran palatabilidad y apetitosidad, no digestibilidad. Por lo general, los pastos son más apetecibles cuando su estado de madurez es avanzado. Acá dice por lo general. ¿Qué quiero decir con eso de por lo general? Que ahí pueden haber excepciones, pero por lo general, pues acá nosotros vemos que se vuelven menos apetecibles. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es falso. Número 19. El periodo de adaptación de un pasto en la dieta del animal por lo general es de 2 meses. Habíamos visto que era de más o menos 2 semanas. Entonces será falso. Pregunta número 20. Para evaluar la gustosidad de un pasto, se recomienda ofrecer el alimento solo a un animal para evitar errores en la investigación. Era falso. Para evaluar ese aspecto, había que tomar en cuenta varios animales para ver su comportamiento. Número 21. Cuando se asocian especies de pastos, es recomendable que la gustosidad e índice de crecimiento sea muy diferente para facilitar el manejo agronómico correspondiente. Es falso, pero dijimos que tenían que compartir mucho esos aspectos para que no tuvieran una competencia más diferenciada o más marcada. Pregunta 22. Materiales de igual grado de adaptación. Acá ya es otro análisis. Igual grado de adaptación, o sea que se pueden tener en ese clima, similar productividad y composición química semejante, se preferirá a la que tenga mayor digestibilidad. Entonces, la respuesta es verdadera, ¿verdad? La que tenga mejor o mayor porcentaje de digestibilidad. En este caso, esta se convierte en la determinante, ¿verdad? Pregunta 23. Por lo general, la relación hoja-tallo es directamente proporcional a la calidad del forraje. Verdadero.
24. En plantas forrajeras el contenido de proteína aumenta mientras va madurando la planta. Por eso es necesario utilizarlo en el estado masoso cuando se realiza ensilaje. Era falso, ¿verdad? Porque en el caso de realización del ensilaje, pues era un estado previo al estado masoso. Es un estado conocido como el estado lechoso masoso, ¿verdad? O sea que todavía no se han convertido en su 100% o en un alto porcentaje los azúcares solubles del grano, ¿verdad? Para poder ayudar en el proceso de fermentación que ocurre en este proceso de elaboración de ensilaje, ¿verdad? Número 25. Los pastos con un sistema radicular prominente son más resistentes en situaciones edafoclimáticas adversas. Verdadero. Verdadero. En un muestreo realizado, se determinó para una especie forrajera 460 gramos de peso de la muestra, de la cual 260 gramos corresponden a hojas. Y luego dice, en términos generales, el pasto aparenta ser de buena calidad. Bueno, entonces ahí creo que, bueno, ahí habían 200 gramos de tallo, entonces va a dar una relación mayor. Entonces acá es un indicativo de que el pasto es de buena calidad. Habría que ver nada más. Basta con solo ver el numerador y el denominador. Ahí ya determina uno, ya ve uno si es de buena calidad. Pregunta 27. La utilidad práctica de las unidades animal es principalmente para determinar necesidades de consumo, cargas animal y capacidad de carga de una finca. Y es correcto. La 28. Es un pasto que se recomienda mucho para mejorar el marmoleo de la carne. Habían varias especies en ese como opciones y la correcta era la mombasa. La mombasa. Pregunta 29. Por lo general los pastos amacolladores tienden a recuperarse más rápido que los estoloníferos, por lo que sus periodos de descanso se recomienda que sean menores. Habíamos dicho que era al contrario, ¿verdad? Los estoloníferos son los que se recuperan más rápido. Y finalmente la pregunta 30. Entre los pastos que se recomiendan para clima frío habían varias opciones. Y pues habíamos hablado de setaria, habíamos hablado de dactilo, igual eh, el calinguero, eh, y pues eran las respuestas más adaptadas a este clima. No sé si estamos bien ahí, jóvenes, cómo la ven? Estaba accesible, ¿verdad? 30 preguntitas. Fácil la vida, ¿no? ¿Cómo la ven? Andan con frío, andan con sueño. Bueno, hemos terminado entonces de resolver el examen correspondiente. Ahora vamos a colocar una presentación para avanzar el día de hoy. Muy bien. Yo dije porque hay muchas personas que sí, hay unos que están con doble. Muy bien.
Bien, ya logran ver la presentación. Ya, Inge. Sí. Gracias. Bien, vamos a hablar un poco los aspectos fisiológicos y principalmente ecológicos de las plantas forrajeras. Principalmente el enfoque es con gramíneas, que pues, sabemos que son la base energética, ¿verdad?, de esta alimentación de los animales. Acá, básicamente la productividad, digamos, de los pastos pues va a depender obviamente de la genética que tengan, ¿verdad?, de los aspectos relacionados a aspectos ecológicos y también del manejo que se le esté dando a todo esto que tendríamos en nuestra granja, ¿verdad? Entonces, ya enfocándonos un poco a aspectos básicamente fisiológicos y ecológicos, sabemos que para los pastos pues existen la temperatura como un factor determinante en el crecimiento y el desarrollo de estas plantas, principalmente porque crecimiento en las primeras etapas, ¿verdad?, refiriéndonos a principalmente elongación celular y división celular, y en el caso del desarrollo, pues ya nos vamos topando un poco más con la diferenciación de la etapa vegetativa a etapa reproductiva, ¿verdad? O sea que acá estamos hablando ya de la influencia que tiene para poder empezar a emitir los tallos florales. En todos los cultivos, pues vamos a conocer o vamos a encontrar valores mínimos, valores óptimos y valores máximos de temperatura. En algunos pastos que les he estado mencionando, se mencionan algunas temperaturas. Por ejemplo, he mencionado temperaturas de 22 a 32 o de 23 a 34 grados centígrados, ¿verdad? Son temperaturas que se caracterizan, digamos, que podemos encontrar en las regiones tropicales. Esos rangos de temperatura solamente expresan, digamos, esa distancia o esa amplitud en el que la planta pueda desarrollarse sin afectar su fotosíntesis, su proceso fotosintético, su proceso de respiración celular y la transpiración que está relacionada también o que tiene que ver durante el proceso fotosintético, ¿verdad?, para ir funcionando como la bomba, digamos, para ir teniendo la cantidad de agua necesaria para el proceso de fotosíntesis. Entonces, en ese rango de valor mínimo y valor máximo, pues vamos a ver la planta funcionando de mejor manera, de buena manera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos salimos de esos valores del mínimo, por ejemplo? Ya bajamos y nos mantenemos por más tiempo en ese valor, ¿verdad? Ya estamos hablando cuando existen heladas continuas, ¿verdad?, o existen valores de temperatura fuera del límite superior por mucho tiempo. Entonces ahí ya ocurren otros procesos. Por ejemplo, cuando sube mucho la temperatura, las proteínas pues se tienden a desnaturalizar, tienden a perder su forma. Todo eso que se había formado, ¿verdad?, empieza a perder forma. Por lo tanto, pues ya no puede llegar a perder su función, digamos, si es estructural o también de combustible, ¿verdad? Entonces va perdiendo su función, su funcionalidad, y por lo tanto, pues va a morirse la planta, ¿verdad? Cuando bajan las temperaturas también, las temperaturas, pero antes de pasar, digamos, qué es lo que ocurre cuando baja la temperatura. Cuando las temperaturas son altas, se mantienen por más tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de
ya no de la temperatura mínima para esa especie, sino una temperatura fuera de ese rango mínimo, o máximo en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Pues vemos que las plantas se han marchitado, ¿verdad? Se han deshidratado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando suben mucho las temperaturas? Pues inicialmente se van perdiendo los azúcares solubles. Entonces se pierden los azúcares solubles, ya la planta se va debilitando, ¿no? Las raíces se vuelven más débiles y por eso es que, según las investigaciones, las temperaturas altas tienden a afectar o influyen grandemente en el sistema radicular de las plantas. ¿Por qué? Porque a las plantas pues no les llega la energía necesaria, ¿verdad? Como les decía, los azúcares se empiezan a transformarse en azúcares estructurales, o sea que ya se vuelven poco disponibles para la planta, para la misma planta. Entonces se queda débil, hay un desequilibrio fisiológico. Y por lo tanto, pues se dice que inicialmente pues, van a influir en el sistema radicular, ¿no? Por la cantidad de azúcares solubles que se van, digamos que, haciéndose cada vez más poco disponibles. Y en la mayoría de los pastos tropicales que nosotros conocemos, pues hay una temperatura óptima, digamos, que va a oscilar entre estos rangos mínimo y máximo, 22 a 35. Acá la planta va a estar funcionando de buena manera. Si nos salimos y, por ejemplo, llegamos a un 21, 19 grados, pero y nos mantenemos mucho tiempo ahí ya ocurre otro fenómeno que vamos a ver al ratito. Y acá más de 35 grados, pues ocurre lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces cuando baja la temperatura? Las células pues tienden a cristalizar su contenido, ¿verdad? Se forman hielo o los cristales digamos, a nivel celular y se van expandiendo, algunas se rompen, se tienden y como resultado vemos quemaduras de plantas también, ¿verdad? Se queman las plantas cuando pasa pues mucho tiempo bajo esa condición. Otro factor, otro aspecto que nos sirve, digamos, en toda esta cuestión de productividad de los pastos es la luz. La luz, pues que acá no vamos a repetir el proceso fotosintético, pero sabemos como un repaso, pues necesitamos esos pigmentos fotorreceptores, la clorofila, que es la que nosotros estamos más familiarizados, y también hay otros fotorreceptores que son el fitocromo y los carotenos, que captan diferentes longitudes de onda, ¿verdad? Nos va a influir el crecimiento y desarrollo, pero hay tres formas de ver la parte de la luz, ¿verdad? Podemos verla o medir la intensidad lumínica, podemos ver o medir la cantidad de horas luz durante un día, ya nos referimos a la duración o el fotoperiodo, y la calidad de la luz. Para el primer caso, ¿verdad? Primer caso de intensidad lumínica, a nivel de estudios, pues se utilizan estas unidades lux que mide el nivel o densidad de iluminación, ya con números, digamos, con datos. En el caso de las plantas tropicales vamos a ver que hay una intensidad en el trópico de 60, es un promedio, ¿verdad? De 60 a 20 kilolux en esas regiones tropicales.
Y en regiones de clima frío, clima templado, pues es de 20 a 30 kilolux, o sea que eh, es casi la mitad, ¿verdad?, de lo que nosotros encontramos en el trópico. Por esa razón, pues acá, bueno, este es en un ambiente, digamos, libre de nubes o bruma. Acá entra, esa es una lectura, digamos, ese es un número que nosotros encontramos sin tanto efecto invernadero, podríamos decir, ¿verdad? Acá entran directamente hacia las plantas, ¿verdad? Es algo que ustedes pueden tener ahí como un dato que pueden agregar a su archivo, ¿verdad? 20 kilolux en el trópico y 60, perdón, en el trópico y 20 a 30 en climas más fríos. Entonces acá, por esa razón, pues es más acelerado el metabolismo de las plantas en las partes tropicales. Acá, en cuanto al fotoperíodo, que son las horas de luz durante el día, pues nos va a afectar en el crecimiento, en la productividad, porque a medida que hay más cantidad de horas luz durante un día, pues va a haber, en teoría, mayor producción, mayor transformación de materia prima a productos elaborados. Y acá, en cuanto a la cantidad de horas luz, pues vamos a encontrar especies que son sensibles, digamos, a las diferentes duraciones de horas luz durante un día, pero vamos a encontrar otras que da lo mismo, ¿verdad? Vamos a encontrar especies, digamos, sensitivas y no sensitivas, o indiferentes, ¿verdad? Estamos hablando solamente de las horas luz. ¿Cuál es la importancia? Con esto vamos a encontrar, por ejemplo, especies que emiten, digamos, su tallo floral cuando empezamos a tener días cortos, por ejemplo, agosto, ahorita que estamos en agosto, septiembre, hacia finales de año, que es cuando el día empieza a tener menos horas luz, ¿verdad? Es más corto, son días que se van volviendo cada vez más cortos. Vamos a encontrar especies de día corto, pero que tiene que ver, o el punto acá para decir que una planta es de día corto, es que esta empieza a emitir su tallo floral cuando empiezan a hacerse cortos los días. Y las plantas de día largo, ¿verdad?, se les llama así porque empiezan a emitir su tallo floral cuando empiezan a hacerse más largos los días, ¿verdad?, la duración de los días. Si es más largo el día, va a tener más horas luz, ¿verdad? Y eso ocurre ya cuando empezamos ya en los primeros meses del año. Ahí vamos a ver entonces, no les va a parecer extraño que encontremos plantas floreando ahorita en agosto, septiembre, octubre, ¿verdad? Están ahorita en plena floración, y mientras que otros pues vamos a verlos floreando hasta esta época, y vamos a ver otras que son diferentes, que van a florear en cualquier época, ¿verdad? En este cuadro vamos a dar cuenta que estas especies de día corto, ¿verdad?, por lo general van a encontrar ustedes, vamos a encontrar, mejor dicho, de las especies ya establecidas floreando en estos tiempos, ¿no? La Piparrenia rufa, Melinis minutiflora, que es el calinguero, el sorgo, el Andropogon gallanus, el arroz, Lichantium coix, las braquiarias y pánico. Son especies que responden, que están floreando en estos tiempos. Y otras que vamos a encontrarlas floreando hasta inicios de año, los primeros meses, cuando los días se empiezan a volverse más largos. El pasto bromo, por ejemplo, la avena,
Lorium, Agrostis dactylis, para el dactilo, Trigo, Ordeum, Paspalum, el pasto Guatemala. Mientras que otras especies que ustedes se van a dar cuenta que son insensitivas o insensibles o indiferentes, ¿verdad? Como es el maíz, el propio maíz, varias especies de sinodones, pastos estrella, ¿verdad? El sorgo mejorado, el mismo napier, la digitaria de cumbres, que es la pangola, braquiaria, algunas especies de braquiarias, Chloris, Cencrus, el bufel, y Paspalum dilatatum, ¿verdad? O sea que entre géneros pueden ir variando también, ¿verdad? Pues ahí vamos a ver entonces que hay varios grupos de plantas y que responden de manera diferente según la longitud o el número de horas que tiene un día. El otro punto a ver es la humedad, que básicamente se relaciona con el funcionamiento celular, los aspectos de translocación en la planta, de la cantidad de agua, ¿verdad? La cantidad de agua pues en condiciones normales va a permitir la expansión y buen contenido de agua celular, de la turgencia celular. Elongación de tallos, el crecimiento, y hojas. Es que procesos que sabemos muy bien que cuando hay déficit de agua, pues se reduce el crecimiento de las plantas. ¿Por qué? Porque la planta no puede gastar más energía, ¿verdad? Prácticamente conserva esa energía y por lo tanto pues tiene menos índice de crecimiento, ¿verdad? Solamente entonces sabemos muy bien que en el proceso fotosintético no se aprovecha todo el 100% de agua que la planta logra absorber, ¿no? Sabemos muy bien que una exagerada parte pues se pierde en la transpiración, ¿no? Ese es un repaso. Y mientras que la cantidad, digamos, que aprovecha, ¿verdad?, la cantidad que entra en el sistema de la planta, solamente el 1% aproximadamente es el que se logra aprovechar en el proceso fotosintético. O sea que se habla acá de lo fundamental que es tener el agua disponible para las plantas. Acá hay una diferenciación también de especies tropicales y especies templadas. Acá estamos conociendo un poco cómo es que se lleva a cabo el metabolismo de las plantas. Por ejemplo, acá vamos a comparar especies tropicales con especies de clima templado y frío. Acá se habla de una eficiencia del uso del agua. Estas cantidades que ustedes ven acá son gramos de agua utilizados, según las investigaciones, gramos de agua utilizados por la planta para producir solamente 1 gramo de materia seca, ¿verdad? Y acá vemos que acá todos estos, digamos que podemos estandarizar que menos de 350 gramos de agua son utilizados para producir 1 gramo de materia seca para especies tropicales, o sea que son más eficientes. El crecimiento y el desarrollo pues es más acelerado en el clima tropical, ¿verdad? 267, 305, 349, 338 gramos de agua utilizados para producir 1 gramo de materia seca. Si nos trasladamos al clima templado y frío, nos vamos a dar cuenta que se necesita mucha más cantidad de agua, casi que el doble, ¿verdad? Aproximadamente el doble de cantidad de agua para producir 1 gramo de materia seca. Entonces, solo con ver este número nos vamos a dar cuenta, en alguna investigación, solo con ver esta eficiencia de transformación o esta conversión, digamos, de agua,
nos vamos a dar cuenta que estas plantas pues serían plantas adaptables a clima templado y frío, ¿verdad? Solamente con revisar esa cantidad de gramos necesarios por gramo de materia seca. Precipitación, como tal, ¿verdad? Las cantidades de lluvia que nosotros, o el riego que le estemos administrando. Acá la precipitación lo hemos enfocado un poco más a la parte de la zona radicular. Afecta mucho el intercambio gaseoso. ¿Por qué? No solo que los microorganismos y las raíces, pues, bueno, consumen oxígeno en el suelo. Si hay, digamos, un buen tiempo o un tiempo largo en que se mantienen estas plantas en un ambiente encharcado, un ambiente poco drenado, ustedes saben que aparte de lo que consumen las raíces y los microorganismos, esos espacios de aire pues se van desplazando por el agua que está ingresando, ¿verdad? Y la cantidad de dióxido de carbono pues se mantiene ahí, ¿verdad? Entonces la planta no lo puede aprovechar y tampoco puede respirar adecuadamente y se puede llegar a morir, ¿verdad? Entonces acá pues ya vimos algunas especies que pueden permanecer largos periodos de encharcamiento, ¿verdad? Ya vimos algunas. Pasto alemán, creo que no los hemos visto, pero solo los he mencionado. El pasto pará y la univícola. Entonces, acá la influencia es más a nivel del sistema radicular. La altitud, acá les puse una imagen y tratando de curiosear un poquito también, ¿verdad? Siempre hemos hablado de metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Acá está el nivel del mar, tomando en cuenta también, colocando el perfil, digamos, altitudinal, pero acá es bueno que sepamos, a lo mejor algunos ya saben también, que hay regiones que están debajo del nivel del mar, ¿verdad? Debajo del nivel del mar, y esas regiones son mucho más calientes, ¿verdad? Por ejemplo, Israel y Jordania, orillas del mar Muerto, el punto más bajo es de menos 418 metros, ¿no? Bajo el nivel del mar, o sea, 418 metros bajo el nivel del mar. El resto, pues, acá, según los estudios, por cada 100 metros altitudinales de elevación, va a cambiar la temperatura ambiente, ¿verdad? Se va a reducir en 0.5 grados centígrados, ¿verdad? Solo para que tengamos una idea de la influencia de la altitud con la temperatura ambiental que podemos encontrar, ¿verdad? Entonces se reduce 0.5 grados centígrados por cada 100 metros de elevación. Bien. En cuanto al viento, aparte de producir serios problemas, principalmente cuando tenemos especies de maíz para ensilar, muchas veces los vientos bastante veloces pues nos van a producir seguramente volcamiento o acame. O también, si tenemos también presencia de plagas del suelo, gallina ciega, gusano alambre, vamos a tener problemas aunque tenga baja velocidad del viento, pues nos lo va a botar, ¿verdad? Y lo otro ya a nivel muy directo con la fisiología de la planta, sabemos muy bien que el aire al pasar pues va a quitar la cantidad de humedad que tengamos ahí, ¿verdad? Y también al pasar pues nos puede secar los estigmas florales. Si estamos en una situación de producción de semilla, nos lo va a secar y cuando llegue el polen, pues no va a lograr entrar ahí, ¿verdad? Entonces, eso es a nivel
digamos, fisiológico. En cuanto al suelo, pues ustedes saben, la composición ideal para ese horizonte A, pues un 45% está compuesto por material inorgánico, 5% de material orgánico, 25% de agua y 25% de aire, teóricamente. Entonces, si existe ese equilibrio en la composición, vamos a tener mejor desenvolvimiento de nuestros pastos. Acá en esta cuestión de algunos autores actualmente pues integran un 40% de material inorgánico y un 5% de microorganismos. Ahí es variable, ¿verdad? Es variable, ¿verdad? Eso sería, digamos, lo ideal para tener bien equilibrado un suelo. A nivel metabólico, acá no vamos a repetir el proceso fotosintético. Sabemos muy bien cómo ocurre esa formación de alimento en la planta, cómo ocurre, qué materias primas se necesitan para el proceso fotosintético, ¿verdad? Cómo se da la absorción y la conducción, cómo se da la respiración. Y algo que sí les quería mostrar son las tasas de absorción de dióxido de carbono en plantas forrajeras. Acá, si nos damos cuenta, pues acá se ha separado las plantas tropicales y plantas de clima templado. Vemos acá que para producir, o mejor dicho, la cantidad que es absorbida por una pequeña área de hoja, estamos hablando de un decímetro cuadrado de hoja por hora. Solo acá, viendo estos números, pues nos va a permitir darnos cuenta a qué clima pertenece. Por ejemplo, si vemos el Napier, ¿verdad? El Napier, el Calinguero, aunque estos tienen amplia adaptación altitudinal, ¿verdad? El Buffer mejorado, acá solo son ejemplos, pero acá la tasa de absorción es por ejemplo, de 39 a 73 miligramos de CO2, ¿verdad? Que se absorbe en un decímetro cuadrado de hoja en una hora. Esa es la tasa de absorción, ¿verdad? Eso es lo que, o sea que absorben más, digamos, CO2 en los climas tropicales que en los climas fríos. En el caso de clima frío y templado, en el trigo, avena y brom, solamente aproximadamente 25-30 miligramos de CO2 se absorben en un decímetro cuadrado de hoja por hora. Acá tenemos los promedios, ¿verdad? Para plantas de clima cálido, 60 miligramos de CO2 por decímetro cuadrado es lo que se logra absorber en una hora. En plantas de clima frío van a absorber aproximadamente 30 miligramos por decímetro de hoja por hora. Pues esto que ustedes ven acá seguramente se van a preguntar por qué hay mucha variación también. Porque tiene que ver, digamos, de la zona, ¿verdad? Tiene que ver con la zona, con el efecto de la neblina, ¿verdad? Cuando está, digamos, cuando hay mucha neblina en el medio, ¿verdad? Generalmente tienen menos cantidad de CO2 ahí. La forma y tamaño de los estomas, la distribución también de los estomas pues, tiene que ver con esa cantidad absorbida. Y el índice de área foliar también, cuando son hojas más anchas, aunque todas estas son gramíneas, pero cuando las que tienen mayor longitud y mayor anchura, pues van a tener más área foliar, ¿verdad? Van a tener mejor absorción de CO2 ya a nivel global de la planta. Pero también
está la posición de las hojas. Plantas, digamos, que vemos en el campo que tienen las hojas muy erguidas, van a tener menor capacidad de ir absorbiendo CO2. Entonces, acá tendríamos que ir manejando, podemos ir manejando, tomándolo en cuenta para el manejo del pastoreo también, ¿verdad? Y revisando de cada uno de estos aspectos. Bien, entonces es un pequeño repaso de revisión metabólica de las especies a nivel global, ¿verdad? Tropicales y subtropicales. Ese sería el comportamiento. ¿Por qué les mencioné esto? Porque estamos viendo variedades o diferentes especies de plantas, ¿verdad? Les menciono las altitudes, les menciono las temperaturas o los rangos de temperatura, y acá esas ya les comenté las razones por las que podemos encontrar cierto grupo de plantas en cierto clima, ¿verdad? Luego de esto, pues vamos a continuar revisando algunas especies. Ahorita en este momento nos toca, te voy a abrir el otro documento. Vamos a ir conociendo algunas otras. En dactilo ya lo vimos, ¿verdad, jóvenes? Dactilo. Sí, Lick. Inge, perdón. La pangola creo que también. Fácil. La pangola ya la vimos también, ¿verdad? Pueden revisar ahí, vamos a ver. Son Gabriel. No está Don Son. Bueno. Shikai. Ya vimos la pangola, ahora ese paso suizo todavía no. Suiza. Gracias, Shikai. Entonces, esta Digitaria suazilandensis es una planta conocida como el pasto suazi, ¿verdad? Lo vemos en fotografía. Pasto suazi es una planta perenne y estolonífera, siempre hablamos de gramíneas, también originaria de África, ¿verdad? Es muy resistente también, puede enraizar rápidamente y puede persistir, ¿verdad? Lo podemos establecer en suelos bien drenados de fertilidad media a alta, no es tan exigente, ¿verdad? pH de 5 a 7, y también es una planta tropical, ¿verdad? Estamos viendo acá, según el rango que estamos viendo, de 0 a 1800 metros sobre el nivel del mar, y temperaturas de 17 a 27 serían los rangos mínimo y máximo de temperatura, ¿no?
Algo que sí es importante mencionar en este pasto Swazi es que no tolera la sombra. No se reproduce, no se expande mientras se mantenga bajo sombra. Entonces habría que considerar que no hay que mezclarlo mucho con plantas arbóreas que utilizamos muchas veces para ramoneo o para sombra de animales. Entonces habría que ver qué otra opción podemos utilizar. Presenta una baja calidad de su semilla, no es tolerante a la sequía, ¿verdad? No tolera encharcamiento prolongado y no soporta la quema ni saturación de aluminio, o sea, los pHs más bajos, ¿verdad? No lo soportan. Bien. Se utiliza para pastoreo rotacional por ser una planta estolonífera, pues su periodo de descanso lo vamos a encontrar entre los 28 y 32 días y se nos permiten, ¿verdad? Y lo podemos empezar a utilizar luego de los 3-4 meses después de la siembra, ¿verdad? Esas serían, digamos, esas serían algunas indicaciones con respecto a la Digitaria swazilandensis. Cargas animal, que ustedes ya saben, pues anda entre los 2-4 unidades animal por hectárea en época lluviosa y con buen manejo, buena fertilización. Ya cuando se vuelven más poco favorables el clima principalmente, podemos bajar la carga, ¿verdad? Para que esto no se nos eche a perder. En calidad nutricional del pasto, vamos a ver que tiene de 10 a 16% de proteína y en época seca pues, se reduce drásticamente a un 9%. Tiene una buena digestibilidad, ¿verdad? Una buena digestibilidad o aceptabilidad, una digestibilidad de 51 a 63%. Es muy aceptable, lo podemos combinar con otras leguminosas, principalmente el kudzu y el maní forrajero. Estos porque no son tan volubles, ¿verdad? El kudzu sí es un poco más o menos voluble, pero no tanto como otras leguminosas enredaderas, ¿verdad? Podemos tener una producción de 10 a 20 toneladas de materia seca por hectárea por año, es lo que nosotros podríamos obtener con este pasto. Ya de cargas animal, ya lo vimos, ¿verdad? Si se mejora, bueno, si se puede responder, ¿verdad?, a la fertilización, pero es más, digamos que preferible no solo esta, sino que las otras también, solamente mejorar, digamos, la cantidad de materia orgánica que tengan, que es muy poco en esos suelos pobres, y también agregar alguna fertilización para mejorar la productividad de este pasto, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, 50 kilos de nitrógeno, 18 kilos de potasio, 45 y más o menos 45 de azufre, ¿verdad? Entonces, para tener una buena cantidad de alimento producido. Acá una planta que ustedes están viendo en esta otra diapositiva es una planta muy adaptable a ambientes húmedos. Es el famoso pasto alemán, ¿verdad? Nocloa polystagia, muy utilizado cuando nos encontramos con ambientes muy poco drenados, ¿verdad? De hecho, en las orillas de los pantanos, de los ríos, podemos encontrar este material famoso, ¿verdad? Utilizado en los potreros de Ixcán también, donde hay zonas muy encharcadas, ¿verdad? Siempre originalmente de África, ¿verdad?
vamos a encontrar ya les mencioné, en pantanos pueden alcanzar 1.5 metros de altura y hojas pueden medir hasta 60 centímetros de largo. Acá hay un error, ¿verdad? 1.5 es acá. De ancho. Y acá algunas características de adaptación. Se adapta a suelos arcillosos, húmedos que tengan de mediana a alta fertilidad, ¿verdad? 4 a 8 tolera la salinidad y mal drenaje, ¿verdad? Por lo mismo, pues tiene este pH con ese rango bastante amplio, ¿verdad? Se puede establecer en zonas inundadas, orillas de ríos, de alturas de tropicales, altitudes tropicales, 0 a 1200 metros sobre el nivel del mar, temperaturas de 21 a 27 grados centígrados, precipitaciones de 1000 a 3500 milímetros, no tolera la sequía. Esta sí, definitivamente, por su adaptación, pues no va a tolerar definitivamente la sequía. Echinoclea polistachia, ninguna enfermedad, bueno, puede ser afectado por curularia, son enfermedades, ¿verdad? Bipolares y cercóspora, son enfermedades de las gramíneas. Si nos vamos a ver, digamos, la parte de rotacional, ¿verdad? En un sistema rotacional de potreros o de pastoreo, esta la vamos a dejar descansar un poquito más porque por el ambiente en el que se desarrolla, ¿verdad? La cantidad de agua en sus tallos, ¿verdad? Tiende digamos, a transformarlo en una planta bastante frágil, ¿verdad? Entonces debe ser muy cuidadoso y hay que dejarlo descansar más tiempo, ¿verdad? En este caso, pues, estamos viendo que es un estolonífero también, pero produce poca cantidad de estolones y también es muy frágil en esos ambientes. Al realizar cortes por debajo de los 0.40 metros, afecta negativamente el rendimiento forrajero. Puede soportar carga de 2 a 2.6 unidades animal por hectárea. Se puede convertir en ensilaje también, pero es un poco más costoso, ¿verdad? Tiene mucha cantidad de agua en su cuerpo. En cuanto a calidad, pues está entre 11 y 13% su contenido de proteína y una digestibilidad del 50 a 63%. Aparte esta de digestibilidad lo vamos a ampliar un poquito más en el tema de la siguiente semana, cuando veamos el valor nutritivo de los pastos. Un potencial de producción de 9 a 12 toneladas de materia seca, sin ningún tipo de fertilización. Y al mejorar, digamos, ese manejo de fertilizantes, pues podemos duplicar ese rendimiento de materia seca por año. Ganancias de peso, en general, pues estas solitos, al utilizar solos estos materiales, vamos a obtener rendimientos o ganancias de peso de 500 gramos, 435, 500 hasta 600 gramos es lo que hemos estado viendo con estas especies. Establecimiento, se puede utilizar estolones, 1 a 2 toneladas, eso es, ya les había comentado, ¿verdad? 1 a 2 toneladas de estolones por hectárea. Lo ideal es que se seleccionen esos estolones que tengan por lo menos 3 nudos, ¿verdad? Que son los puntos que nos van a enraizar, ¿verdad? Dejar un nudo sobre el suelo para que pueda empezar a emitir las hojas y tallos. También se puede fertilizar, ¿verdad? Con estas necesidades muy similares al que vimos anteriormente, ¿no? Bien, lo vamos a dejar ahí, jóvenes. Vamos a
continuar en su momento con el pasto kikuyu, que es muy famoso en clima frío, que es el famoso, es una grama que encontramos mucho en la EFA, detrás de el salón de usos múltiples. Ahí vamos a encontrar mucho de este kikuyu, muy adaptado al clima frío. Vamos a revisar más adelante. Lo vamos a dejar acá para que se preparen para su siguiente curso. Nos están pendientes para ver qué es lo que vamos a realizar el día viernes. Que tengan feliz tarde, jóvenes, si no tienen alguna duda. Si no, pues es el momento. ¿No hay dudas? Todo está claro, todo está confuso. Todo claro, perdón. Muy bien, entonces que tengan feliz tarde, feliz cinturita de semana. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Cana. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Son Feliz tarde.